Bueno, estamos en este capítulo de contacto con el doctor Juan Felipe Córdoba. Yo soy Estefanía Celis. El doctor es oncólogo clínico, trabaja en Barranquilla. Yo soy uróloga oncóloga, trabajo en Bogotá. Y estamos aquí para tener una conversación acerca de algunos puntos de cáncer de próstata. Prevención y detección temprana del cáncer de próstata. Muchas gracias, Stephanie. Encantado de estar en contacto para que hablemos de cáncer de próstata. Y a mí me encantaría preguntarte, Estefanía, ¿cuáles son esas señales que todos los hombres debemos tener así como súper claras para buscar una consulta con una persona como tú, con un urólogo? El problema es que el cáncer de próstata no da síntomas en etapas tempranas de la enfermedad. Entonces, muchas veces los pacientes esperan a tener algún síntoma para consultar y no es la idea. El cáncer de próstata da síntomas únicamente cuando ya la enfermedad está avanzada localmente, o sea, ya el cáncer creció, se salió de la próstata, está comprometiendo, por ejemplo, la vejiga o algún órgano cercano, o cuando ya hace metástasis y el paciente ya empieza a consultar por dolores en los huesos, que es el primer sitio donde hace metástasis el cáncer de próstata. Entonces, yo trato siempre de enseñarle a los pacientes que no es el momento de consultar, no es cuando ya tienen síntomas. Los hombres deben prevenir para detectar de forma temprana el cáncer de próstata y por eso deben consultar según sus factores de riesgo y según su edad. Eso es súper interesante porque acabas de mencionar algo que es fundamental. No hay que esperar tener síntomas para consultar, para hacer los chequeos. Entonces, ¿a partir de qué edad los hombres deberíamos empezar a tener estos chequeos con los urólogos? Ok, mira, el cáncer de próstata tiene varias causas, ¿sí? Hay causas genéticas, hay causas epigenéticas, causas ambientales, que es importante que los pacientes comprendan. Entonces, la primera es la edad. A mayor edad, más riesgo de cáncer de próstata por temas hormonales, por tema de envejecimiento celular. Entonces, los pacientes a partir de los 50 años deberían consultar, así no tengan ningún síntoma para orinar, para hacerse un tacto rectal y un antígeno prostático. Pero hay factores genéticos y los factores genéticos son aquellos pacientes que sus abuelos, primos, tíos, su padre tuvo cáncer de próstata. Ese antecedente familiar puede deberse a que haya una asociación genética de cáncer de próstata en la familia por alteraciones en unos genes que son el BRCA, el ATM. Bueno, en los pacientes que tienen enfermedad familiar hay que consultar antes, hay que consultar a partir de los 45 años porque el riesgo en los pacientes que tienen antecedentes familiares es mayor. Y el otro factor de riesgo es la raza. Entonces los pacientes que son afrodescendientes tienen más riesgo de cáncer de próstata. Esto está descrito en la literatura mundial. Entonces estos pacientes deben también consultar a partir de los 45 años. Entonces, en resumen, si tú no tienes ningún antecedente, no tienes ningún origen étnico afro, debes consultar a partir de los 50 años. Si eres un paciente con antecedente familiar de cáncer de próstata o afrodescendiente, debes consultar a partir de los 45. Excelente. Para puntualizar, 50 años si no tienes ningún factor de riesgo, 45 años si tienes alguno de estos factores de riesgo. ¿Es así? De acuerdo. ¿Hiperplasia prostática benigna es igual a cáncer de próstata? La próstata puede dar síntomas de enfermedad benigna y de enfermedad maligna. Entonces ya dijimos que los síntomas de enfermedad maligna aparecen cuando la enfermedad está muy avanzada. Y los síntomas de enfermedad benigna, que es el crecimiento de la próstata por la edad, pues esos síntomas no tienen nada que ver con el cáncer, pero muchas veces los pacientes consultan porque tienen problema para orinar y eso nos da la oportunidad de hacer una detección temprana de cáncer de próstata porque dentro de los exámenes del paciente que consulta por enfermedad benigna, hacemos un antígeno, hacemos un tacto rectal y muchas veces detectamos temprano el cáncer secundario a esos síntomas, pero no porque los síntomas del cáncer de próstata sean síntomas urinarios. Es decir, síntomas urinarios de una enfermedad benigna, en algunos casos, llevan a ustedes los urólogos a diagnosticar tempranamente un cáncer de próstata. Qué interesante. Así es.
cómo acompañar al paciente y a la familia en el diagnóstico y después. Yo no sé, desde el lado del oncólogo, ¿cómo enfrentan ustedes esto con el paciente, con la familia? ¿Cómo ven ustedes la reacción de todo el núcleo familiar cuando hay un diagnóstico de cáncer? Mira, Stephanie, esto es muy, muy interesante que lo preguntes, porque esto nos da pie a que profundicemos en algo que realmente no es muy conocido, y es ese momento en el que estamos en la consulta externa, al frente de un núcleo familiar. Habitualmente está el paciente que tiene un cáncer, que no lo sabe, está rodeado por su esposa, por sus hijos o por su hermana, o algunas veces por un amigo. Y cuando el oncólogo le dice pues, que el resultado de la biopsia ha salido positivo para cáncer, realmente es como si el tiempo se detuviera. El paciente muchas veces intenta expresar alguna palabra que puede pesar más de 1 tonelada, no es capaz de arrancar a preguntar, y es ahí cuando habitualmente interfiere su familia. Porque hay que decirlo, el cáncer de próstata no solamente afecta al paciente, afecta a todo su núcleo familiar y social. Afecta a la esposa, afecta a los hijos, afecta a los hermanos, afecta a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Y como te decía, muchas veces es la mujer, su esposa, la que toma la rienda de la situación y empieza a preguntar. Bueno, doctor, ¿y qué va a pasar? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Se va a morir? Son preguntas que tenemos que resolver todos los días. Y aquí yo creo que lo más importante, Estefanía, no es tanto lo que los oncólogos decimos, sino cómo lo transmitimos. Tenemos que decir la verdad, Claro. no podemos ocultar la información, pero es muy importante que lo hagamos de una forma empática. Tenemos que informarle al paciente que tiene un cáncer, pero que ser portador de un cáncer de próstata no significa que su vida sexual activa va a terminar, que su vida social va a terminar o que se va a morir por un cáncer de próstata. Tenemos que tener la capacidad de transmitirle al paciente que hay un equipo médico detrás, conformado por oncólogos clínicos, urólogos oncólogos, radioterapeutas, fisioterapeutas, radiólogos intervencionistas, etcétera, que vamos a trabajar todos de la mano para curar al paciente. Como tú muy bien lo decías previamente, cuando diagnosticamos precozmente a este cáncer, podemos diagnosticarlo en más del 90% de los casos. Yo creo que ese es el mensaje clave, transmitir la información con verdad, pero con empatía. De acuerdo. ¿Hay curación en cáncer de próstata? Hay un tema que para mí es fundamental, Stephanie, y es que muchas veces los pacientes consideran que el diagnóstico de cáncer de próstata es una sentencia de muerte. En tu opinión, ¿qué nos puede decir la medicina a día de hoy sobre los tratamientos curativos y las posibilidades de recuperación a un paciente con cáncer de próstata? Bueno, cuando un paciente con cáncer de próstata llega a mi consultorio con ese diagnóstico nuevo, lo mandó el oncólogo, ya está informado, ya le dijeron que tiene un cáncer de próstata, entonces el paciente llega lleno de preguntas, ¿no? Yo siempre les explico las cosas un poquito de forma muy secuencial para que les quede claro que no todos los cánceres son iguales, ¿sí? Entonces, hay 3 factores que uno tiene en cuenta cuando hace un diagnóstico de cáncer de próstata, que son el tacto rectal, porque el tacto rectal nos ayuda a saber si la enfermedad está localizada dentro de la próstata o ya está saliéndose un poco del órgano, el antígeno prostático, el valor del antígeno prostático y la clasificación histológica de ese cáncer, o sea, qué tan maligna es la célula que le está causando el cáncer de próstata al paciente. Y según esos 3 factores, nosotros clasificamos el tumor en grupos de riesgo. Y esos grupos de riesgo
que son bajo, intermedio y alto. ¿A qué se refieren? Se refieren al riesgo de que el paciente pueda recibir un tratamiento con intención curativa y hago acá un alto porque esa palabra intención curativa se refiere a que nosotros vamos a intentar curar la enfermedad, ¿sí? No quiere decir que podamos curarla y esos factores de riesgo nos dicen cuál es la posibilidad de que con ese intento de curar el cáncer de próstata logremos realmente curar el cáncer de próstata. Entonces, los pacientes de bajo riesgo tienen bajo riesgo de hacer enfermedad metastásica y bajo riesgo de recaer, ¿sí? Los de riesgo intermedio, yo siempre les digo, esto es como una moneda al aire, 50-50. Puede existir un 50% de riesgo de que lo podamos curar completamente con un tratamiento con intención curativa y además un 50% de riesgo de que usted en el tiempo recaiga. Y el paciente de alto riesgo es el paciente que tiene pues un pronóstico más sombrío, es un paciente que hay menos posibilidades de curarlo con un solo tratamiento y es un paciente que tiene más posibilidades de recaer o de que la enfermedad regrese en el tiempo. Entonces siempre tenemos que evaluar al paciente de forma individual y explicarle según su clasificación de riesgo, mire, usted tiene un riesgo intermedio, entonces vamos a intentar curar la enfermedad. Es probable en el 50% de los casos que logremos curarlo con uno de los tratamientos que tenemos disponible para esto, pero también existe ese riesgo de recaer. Entonces, cuando hablamos de tratamientos con intención curativa, existen dos principalmente que pueden ayudarnos a curar los tumores de próstata, que son la cirugía, que es la que hacemos nosotros los urólogos oncólogos, y la radioterapia. La radioterapia la hacen los oncólogos radioterápicos, es radiación sobre la próstata, que la radiación mata también el cáncer de próstata. Entonces tú me preguntas, ¿es una sentencia de muerte? No. O sea, si el paciente tiene una enfermedad localizada, dependiendo del riesgo, el paciente tiene altas probabilidades de curarse del tumor, ¿sí? Cuando el paciente ya tiene una enfermedad que se salió de la próstata y que no podemos intentar curar con esos tratamientos de intención curativa, igual podemos dar tratamiento que mantenga la enfermedad dormida, mantenga la enfermedad controlada, mantenga la enfermedad en un estado de estabilidad durante muchos años. Y hoy en día tenemos medicamentos que manejan ustedes los oncólogos que son hormonales en su mayoría y que ayudan a mantener la enfermedad latente y la enfermedad controlada durante muchísimos años. Entonces, dentro de lo que hablábamos en el tema anterior, hay que explicarle a los pacientes porque los pacientes son muy inteligentes, sus familiares también, y tienen la posibilidad de entender claramente todo esto que estamos explicando y también entender y saber la verdad, empodera al paciente para sentirse tranquilo respecto a su diagnóstico. Y como médicos, nosotros tenemos que decir la verdad y tenemos que contener, ¿sí? Y contener al paciente y decirle, mire, usted tiene estas opciones, esto es lo que podemos lograr con esos tratamientos que le estamos ofreciendo y darle la tranquilidad al paciente de, usted esto probablemente no se va a morir y vamos a hacer todo lo posible o por intentar curarlo si su enfermedad está localizada o por mantener la enfermedad el mayor tiempo posible localizada y controlada para que usted pueda vivir de forma plena. De acuerdo, entonces para puntualizar, enfermedad localizada, bajo riesgo, riesgo intermedio, probabilidad desde 90-50% de cura, bien sea con cirugía, bien sea con radioterapia. Enfermedad de alto riesgo, las probabilidades de cura bajan, pero aún hay probabilidad de curación. Por lo tanto, diagnóstico de cáncer de próstata no es sinónimo de sentencia de muerte, nos lo acaba de decir la uróloga oncóloga, la doctora Stephanie. Ahora, en la pregunta anterior nos hacía referencia de la importancia que tiene empezar todo este proceso haciéndonos los hombres estos chequeos con los urólogos a partir de los 50 años, si no hay ningún factor de riesgo, o a partir de los 45 años, si hay algún factor de riesgo. Pero te quiero voltear un poco la pregunta. ¿Hasta qué edad el hombre debe chequearse la próstata? ¿Hasta qué edad, si no hay diagnóstico de cáncer de próstata, los hombres debemos continuar haciéndonos estos chequeos? Bueno, esa pregunta
Las guías internacionales establecen que la búsqueda activa de esta enfermedad se debe hacer entre tanto el paciente tenga al menos una supervivencia estimada de 10 años, ¿sí? Entonces, las guías en general dicen, hágalo hasta los 75 años, más o menos. La expectativa de vida del colombiano, del hombre colombiano, son más o menos 80, 85 años. Por esa razón, nosotros hacemos la búsqueda activa de la enfermedad más o menos a los 75. Pero esto es bastante polémico. Ya hemos hablado un poco de esto antes porque la vida ha cambiado mucho. Hoy en día tenemos pacientes de 80 años que son pacientes activos, que hacen mercado, que son absolutamente independientes, que van al banco y hacen las vueltas. Y ese paciente de 80 yo no lo puedo sentenciar a decir, no tiene una expectativa de vida mayor a 10 años, entonces ya no le voy a dar un tratamiento que lo puede curar, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo muy ahora en la práctica es que no nos basamos solo en un número, ¿sí? A los pacientes no podemos clasificarlos solamente porque ya tiene 75, ya no más. Entonces estamos siendo muy multidisciplinarios. Entonces tomamos estas decisiones con el oncólogo, con el geriatra. Los geriatras tienen muchas herramientas, que ayudan a calcular esa expectativa de vida real, no solamente basados en la edad, sino basados en el estado funcional del paciente, Comorbilidades. claro, sus enfermedades, su estado cognitivo, que no es lo mismo ser un paciente de 85 años absolutamente lúcido y absolutamente sano respecto a otras comorbilidades que ser un paciente de 75 que ya viene muy enfermo de hace unos años por otras cosas. Incluso habrá pacientes menores, pacientes de 70 muy enfermos, diabéticos, hipertensos, que se han infartado, que tienen enfermedades neurodegenerativas, que tampoco serán candidatos, a pesar de su edad, a seguir buscando un cáncer de próstata. Entonces, vuelvo y digo, esto es polémico, pero estamos cambiando mucho la tendencia actualmente a solamente clasificar a los pacientes basados en la Por edad. una edad ya está. Es decir, el tema de 75 años, es decir, a partir de 76 años ya no te hago testeo, ya no te hago tacto rectal, esto ha cambiado. Sí, ha cambiado mucho. De acuerdo. ¿Cuál es el seguimiento después del tratamiento del cáncer de próstata? Esta es otra pregunta que me hacen mucho los pacientes. Entonces, digamos, en mi caso, que hago cirugía, operé un paciente, llega la patología dice que sacamos la enfermedad completa, que no hay ganglios, que nos fue, digamos, que muy bien en términos oncológicos con la cirugía y que la cirugía se puede considerar curativa, que es el objetivo básico de esto. Entonces los pacientes siempre me dicen como, bueno, listo, doctora, cantamos victoria, ganamos, ya estoy curado. ¿Eso es verdad o qué les tenemos que enseñar acerca del seguimiento que deben hacerse después de cualquier tratamiento con intención curativa? Esta pregunta es muy importante, es supremamente importante y vamos a tomar este ejemplo de un buen tratamiento quirúrgico para curar a un cáncer de próstata, pero igual pudiéramos coger un ejemplo de una buena radioterapia para curar a un cáncer de próstata. Específicamente cuando el paciente ha sido curado con una muy buena cirugía, con una prostatectomía más la extirpación de ganglios, lo que solemos hacer es seguimiento multidisciplinar, tanto por urología oncológica como por oncología. Desde el punto de vista de oncología, solemos hacer un seguimiento con antígeno prostático. Podemos hacerlo durante los primeros, o cada 3 o 4 meses, durante los primeros 2 años. Solemos ser un poquito bastante acuciosos midiendo el PSA, al menos cada 4 meses durante los primeros 2 años y ya luego lo vamos ampliando a cada 6 meses durante otro año hasta que lleguemos a completar 5 años. Si el antígeno prostático después de la cirugía fue indetectable y en estos seguimientos periódicos el antígeno prostático sigue siendo indetectable, a partir del año 5 después de la cirugía y sin detectar ninguna sola vez una elevación del antígeno prostático, por las guías oncológicas podremos decirle al paciente que han pasado 5 años libre de enfermedad, que la probabilidad de recaída a este nivel se ha equiparado al de la población general
y se puede dar de alta incluso del seguimiento por oncología. Algo muy parecido pasa cuando se le practica radioterapia, no cirugía. Con la radioterapia usamos también un método de seguimiento con antígeno prostático, pero aquí los valores pueden cambiar un poco y utilizamos otras técnicas de cálculo, ¿no? Pero al final es un seguimiento periódico multidisciplinar con oncología radioterápica, con oncología clínica, que no solamente incluya el antígeno prostático, sino también examen físico, examen de sangre, miramos cómo está la función hepática, cómo está la función renal, cómo funciona su médula ósea y así en conjunto podemos tener sospecha de si estas células han vuelto a crecer o si definitivamente el paciente está libre de enfermedad. De acuerdo, sí. El antígeno sería como nuestra alarma, es el que nos va a decir, ojo, algo está pasando, se está subiendo el antígeno, algo está pasando. Entonces los pacientes deben tener eso claro, ¿no? Deben continuar su seguimiento con el De antígeno. acuerdo. Sí. Mitos y realidades del cáncer de próstata. Estefanía, a mí me encantaría preguntarte cuáles son esos mitos, que sé que habrá algunos, que rodean tu práctica clínica habitual con respecto al cáncer de próstata. Es decir, desde el punto de vista de los pacientes, familia, ¿cuál me podrías decir que son los principales mitos que tenemos las personas sobre el cáncer de próstata? Alrededor del cáncer de próstata hay muchos mitos y eso pues hemos trabajado mucho los que trabajamos en redes y los que trabajamos tratando de concientizar a la gente de que esos mitos pues ya están pasadísimos de moda, ¿no? Ya hay que cambiar el chip y entender que acá lo importante es no morir de una enfermedad que se puede prevenir o se puede diagnosticar temprano y se puede curar. Entonces, principales en consulta, que si no tengo síntomas, no tengo cáncer, ya dijimos no, esto no tiene nada que ver lo uno con lo otro, porque los síntomas generalmente se asocian a la enfermedad benigna que le va a dar a todos los hombres después de los 50 años, o mucho o poquito, o sea, algunos tendrán muchos síntomas, algunos tendrán pocos síntomas, pero esto no tiene que ver con el cáncer en etapas tempranas, que es cuando queremos diagnosticar el cáncer, ¿no? Entonces, si no tengo síntomas, no tengo cáncer, no. Eso es un mito. El segundo mito es muy alrededor del tacto rectal, ¿no? O sea, hay una negativa a hacerse el tacto rectal. Los pacientes creen que duele, los pacientes creen que van a perder su masculinidad por hacerse un tacto rectal. Y esto no es cierto. El tacto rectal es un examen que dura 3 segundos, que no duele, que los urólogos lo hacemos con muchísimo profesionalismo, ¿sí? O sea, nosotros estamos buscando un cáncer, hacemos eso todos los días, es un examen sencillo, es un examen rápido y es un examen muy importante porque algo que no hemos dicho en esta conversación es que más o menos el 19-20% de los cánceres no se diagnostican por el antígeno, porque no elevan suficiente el antígeno para diagnosticarse y sí se diagnostican porque el tacto rectal es anormal. Entonces a veces los pacientes me dicen, no doctora, yo tengo bien el antígeno, yo no necesito tacto. No, eso no es verdad. O sea, existe un 19% de riesgo de que si hay una alteración a la palpación de la próstata, haya algo malo. Que sí hay nuevas herramientas, por ejemplo, imágenes como la resonancia de próstata, que son muy útiles para ayudarnos a detectar cáncer, sobre todo cuando es clínicamente significativo. Esto es cierto, pero digamos que la indicación de hacer una resonancia de próstata es otra, ¿no? De entrada, para la búsqueda activa o tamización de cáncer de próstata, la resonancia aún dentro de las guías y dentro de las cosas que recomendamos a los pacientes no están, empezando por el costo, ¿no? O sea, estamos en un país que no tiene la disponibilidad de hacer resonancias ni de forma barata ni de forma rápida. Entonces, si nos quedamos esperando una resonancia teniendo la posibilidad de hacerlo con un tacto, pues esto va a retrasar el diagnóstico, que es lo que no queremos. El otro también es que todos los tratamientos para cáncer de próstata van a causar sí o sí cambios en la calidad de vida sexual y en la calidad de vida urinaria del paciente, y esto no es verdad tampoco, ¿no?
Digamos que hablo desde la urología oncológica, los urólogos oncólogos tenemos muchísima experiencia en este tipo de cirugías. La técnica ha cambiado tanto con los años, con las tecnologías que tenemos ahora para este tipo de cirugía, que las tasas de incontinencia son pues muy bajas. Yo tengo muy pocos pacientes con incontinencias severas. Algunos van a presentar incontinencia urinaria leve. Todo esto se puede manejar con terapia, como hemos dicho, multidisciplinariamente con terapia física, con el urólogo general que también, o funcional, que maneja la parte de incontinencia. Y la mayoría de los pacientes operados por cáncer de próstata no deberían tener problemas en el posoperatorio severos de incontinencia. Ahí qué tan importante en el posoperatorio de cáncer de próstata es la cada vez más conocida y cada vez más preguntada terapia de suelo pélvico. Claro, a eso me refiero con el fisioterapeuta, que es parte fundamental de nuestro equipo en el tratamiento de estos pacientes, y del urólogo funcional, como la doctora Stephanie, que habló hace unos cuantos capítulos de esta parte de piso pélvico. Los pacientes pueden presentar algo de disfunción al principio, en los meses iniciales después de la cirugía, y todo esto va a mejorar fortaleciendo el esfínter uretral, que es el que contiene la orina, y esto se va a lograr haciendo terapia, con algunos medicamentos, y por eso el tratamiento tiene que ser muy multidisciplinario. También el urólogo funcional es fundamental en estos pacientes en el posoperatorio para la recuperación de la función eréctil. Y la función eréctil depende mucho de qué tan avanzado esté el cáncer. Y esto es un mensaje súper importante para los pacientes porque, oiga, si yo lo diagnostico temprano, es más probable que yo pueda preservar en la cirugía las estructuras que están implicadas en la función eréctil, ¿sí? Entonces, si yo lo opero temprano, es más probable que yo pueda preservar las bandeletas neurovasculares que si lo opero tarde y ya usted tiene compromiso de esas bandeletas. Entonces, llegar temprano, diagnosticarse temprano también es probablemente tener mejores resultados en términos de continencia y de función eréctil. De acuerdo. Entonces, mitos, no más con esos mitos, no más con que si no tengo síntomas no consulto, no más con que el tacto rectal me va a hacer menos masculino, no, o sea, el tacto rectal le va a ayudar a diagnosticarse temprano, sobre todo si usted tiene antecedentes. O sea, hay que dejar como ese miedo y ese tabú con el tacto rectal. Y la tercera es que no necesariamente va a haber una incontinencia urinaria que afecte su calidad de vida, ni una disfunción eréctil que afecte su calidad de vida, y sobre todo, si usted como paciente consultó temprano, es altamente probable que tenga muchos mejores resultados, tanto oncológicos como funcionales, con un tratamiento temprano. Hábitos saludables en la prevención y durante el diagnóstico del cáncer de próstata. Ya digamos que dejamos de lado todos los mitos, pero también es importante que los pacientes entiendan que cuando hay un diagnóstico de cáncer hay que hacer muchos cambios en el estilo de vida, ¿no? Hay que tener hábitos saludables, bueno, 1000 cosas que quiero que usted nos ayude a dejar clarísimas para los pacientes. ¿Cuáles son esos cambios en los hábitos que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los cambios en el entorno familiar, emocionales, que debe tener un paciente después de un diagnóstico de cáncer? Te agradezco mucho, Estefanía, que me hagas esta pregunta porque me permite conectar con las personas, no solamente con los pacientes de cáncer de próstata, sino también con todo su núcleo familiar, con todo su núcleo social, pero también con los hombres que aún no van a un urólogo a hacerse los chequeos correspondientes. Quisiera ir antes del diagnóstico. Yo creo que es muy importante tener claro que hay unos factores de riesgo para cáncer de próstata que sí que podemos manejar, sí que podemos controlar. Hay otros que no. La carga genética no la podemos controlar. Si en tu estirpe familiar hay alteraciones de genes como en el BRCA o en el ATM, tú no lo podrás cambiar. La edad tampoco la podemos cambiar, ¿qué más quisiéramos? Pero a medida que vamos envejeciendo, los hombres, la probabilidad de tener un cáncer de próstata es más alta. Como dije previamente, no hay adolescentes con cáncer de próstata. Eso es algo que tampoco podemos cambiar. Pero hacer ejercicio sí podemos cambiarlo.
Está claro que la vida sedentaria es un factor de riesgo para cáncer de próstata. Por lo tanto, a movernos más, a hacer más deporte. 30 minutos al día, 4, 5 veces a la semana serán más que suficientes. 2, la alimentación. Esto es todo un mundo. Yo en mi consulta suelo dedicarle mucho tiempo al tema de la alimentación, porque suele ser una pregunta muy frecuente en, en todas las consultas de cáncer, no solamente de cáncer de próstata. Y hay una verdad, y es que la obesidad es un factor de riesgo para diversos tipos de cáncer, entre los que se incluye el cáncer de próstata. Por lo tanto, debemos cambiar nuestra dieta para prevenir la obesidad. Bajarle a los carbohidratos ultraprocesados, bajarle a los alimentos ricos en grasas animales. En definitiva, bajarle a todos estos productos que nos pueden llevar a tener obesidad, y la obesidad es un factor de riesgo. Y finalmente yo suelo decirle a mis pacientes cuando ya están diagnosticados que se alejen de la gente tóxica. La salud mental es fundamental para tener fuerte nuestro sistema inmune. A día de hoy, la raza humana no está extinta a causa del cáncer porque tenemos un sistema inmunitario súper potente. Pero ese sistema inmunitario, yo lo comparo, yo hago el símil con una mesa que tiene 4 patas para mantenerse fuerte, ¿no? La primera pata es el deporte, ya lo mencionamos. La segunda pata es la alimentación, ya lo mencionamos. La tercera pata es la salud mental. Es fundamental estar alejado de esas personas tóxicas que te dicen, es que a mi suegro lo diagnosticaron de cáncer de próstata y a él no le hicieron nada y tiene 90 años y está vivo. Tóxico, aléjate de él. La salud mental tiene una implicación directa en el fortalecimiento de nuestro sistema inmune. Y la cuarta pata es dormir bien. Tenemos que intentar dormir 7 a 8 horas al día, todos los días. Y esto también tiene un impacto directo en el sistema inmune, que es al final nuestro principal motor que nos va a ayudar a eliminar esas células tumorales. Por lo tanto, y como para resumir, 4 puntos: deporte, alimentación balanceada, salud mental y dormir bien. Y déjame que te quiero añadir como un extra, como decimos los costeños, una ñapa: los disruptores hormonales. Cada vez tenemos más evidencia de la relación que hay entre todo lo que ponemos en nuestro cuerpo. Perfumes en nuestra glándula tiroidea, cremas, rutinas de skincare, shampoo, jabón, crema, que no leemos los ingredientes, pero que si lo hiciéramos nos diera miedo la cantidad de productos químicos que tienen la inmensa mayoría de estos productos, y que sabemos a día de hoy que muchos de estos ingredientes químicos se absorben a través de nuestra piel y en nuestro organismo generan alteraciones en nuestro equilibrio hormonal. Y recordemos que el cáncer de próstata es uno de los tumores que tiene una alta relación con una hormona, en este caso con la testosterona. Cada vez hay más evidencia del desarrollo de la génesis propia de diversos tipos de cáncer. No estoy hablando solamente de cáncer de próstata, ni estoy diciendo que el cáncer de próstata, su génesis es por un desbalance hormonal. No, estoy diciendo que hay un factor de riesgo claro a día de hoy que no sabíamos hasta hace muy poco tiempo, que son los disruptores hormonales, cosméticos que ponemos en nuestra piel, que pueden alterar nuestro eje hormonal y que en algunos casos pueden predisponerte a que desarrolles un cáncer como el cáncer de próstata. De acuerdo. A mí me llama mucho la atención que a veces en consulta los pacientes me preguntan
acerca de la alimentación y yo les digo, nada, tranquilo, comer saludable. Y me dicen, ¿qué es comer saludable? Súper Entonces, buena. eso está muy interesante lo que usted dice porque lo principal es que no coman grasas, que no coman tantas harinas. El azúcar le gusta mucho al cáncer, ¿verdad? Sí, Entonces, que no coman de azúcar. acuerdo. Y los pacientes muchas veces no saben eso, no saben que comer saludable es comer buena verdura, buena fruta. Mira, yo te cuento lo que yo le digo a mis pacientes en la consulta. ¿Tú te acuerdas, Stephanie, cuando, o a lo mejor todavía lo haces, pero cuando estabas pequeña, de 5 o 6 años, que ibas a casa de tus abuelos? Ujú. ¿Sí? Sí, claro. ¿Tú te acuerdas en esas mesas que servían los domingos o los sábados en casa de tus abuelos lo que servían? Sí. ¿No? Yo estoy seguro que tú en esas mesas de tus abuelos no veías paquetes No. de Doritos, de Chitos, de papitas, no veías galones, porque son galones lo que compran hoy en día de bebidas Con gaseosas con azúcares o edulcorantes. Yo estoy seguro que tú, esa niña, esos recuerdos serán de comida tradicional. El ajíaco del domingo, ¿no? Una buena sopa con buena proteína animal, que es el pollo, un carbohidrato de calidad, como en los diversos tipos de La papa papa. que hay en la sabana, Lo que viene de la ¿no? tierra. El aguacate, ¿no? Y probablemente te lo servían con un jugo de lulo, de tomate de árbol Agüita. o agua. Pero hoy en día se nos hace tan difícil. Yo lo que les digo es eso, mira, come como comían tus abuelos, de la tierra a la mesa. El ñame, excelente. La yuca, excelente. El plátano, excelente. La papa, excelente. El arroz, excelente. La carne de vaca, excelente. ¿Qué es lo malo? Lo El malo es, exceso. claro, lo malo está en que nos encanta comernos un sancocho de costilla, que es una buena sopa con una buena porción de carne de un animal viejo, porque hay que ponerlo en pitadora, ¿no? Para que quede blandito, pero le echamos yuca, ñame, arracacha, papata, 7 carbohidratos y nos encanta acompañarlo con un plato de arroz blanco. Entonces, claro, si sumas, estás metiéndole 8 o 9 carbohidratos, eso no es saludable. Saludable es una buena porción de carbohidratos, la que tú quieras, una buena porción de proteína animal, mucha ensalada y ojalá que de postre te puedas comer una fruta. De sobremesa, agua, como tú lo acabas de mencionar. Eso es alimentarte bien, pero eso debemos hacerlo sin tener cáncer, precisamente para intentar prevenir la probabilidad de que tengamos un cáncer. Y si tienes cáncer, con mucha mayor necesidad tienes que intentar aplicar este tipo de alimentación saludable que no requiere, no es que tengo que traer frambuesas de Groenlandia, tengo que traer salmón de Noruega, no, nada de eso. Tienes disponible tilapia, come tilapia, tienes bocachico, come bocachico, tienes pollo, come pollo, tienes carne, come carne, tienes tofu, come tofu. Es decir, no hay que encarecer la cesta de la canasta para alimentarse bien. De acuerdo. Y otra cosa que quería hablar de los hábitos de las 4 paticas de la mesa, es muy frecuente, es que a mi vecino lo operaron y quedó incontinente. Es que a mi tío le hicieron radioterapia y le pasó tal cosa. Bueno, ya lo dijimos antes, ¿no? Gente y tóxica. es súper importante que entiendan eso. Todos los seres humanos somos seres individuales distintos. Todos los cánceres van a ser diferentes. Tu cáncer no se parece al cáncer de tu vecino, ni el de tu vecino al de tu primo, ¿sí? Entonces hay que ir al que sabe, el oncólogo, el urólogo oncólogo, que le expliquen qué tipo de cáncer tiene, qué opciones tiene de tratamiento y no tomar decisiones basadas en la gente tóxica, en el vecino, en el amigo, que muchas veces ni siquiera lo hacen con mala intención, ¿no? O sea, si tú llegas y le dices a tu vecino, oiga, me diagnosticaron un cáncer, estoy angustiado, probablemente ese vecino le cuente su experiencia para tratar de darle tranquilidad o para contarle realmente lo que le pasó, pero eso no quiere decir que esa vaya a ser su experiencia personal. Entonces, hay que preguntarle al que sabe, acuerdo. ¿no? Al que sabe y no, las experiencias de los demás no son ni van a ser nunca iguales a la experiencia personal. Absolutamente. Cuando una persona
tiene una moto y esa moto se le daña, esa persona no va donde un médico a que le arregle la moto. Esa persona va donde un mecánico de motos, y ese mecánico de motos, que es el que sabe, le arregla el problema que tiene su moto y puede seguir transportándose y puede seguir trabajando. Sin embargo, en medicina no suele ser así. Tú lo acabas de decir muy claro. Y en oncología casi que es como el máximo para que esto no pase, ¿no? La gente cuando es diagnosticada de cáncer suele ir a fuentes como el doctor Google, Sí, claro. los amigos, el internet donde sale el influencer que se curó de cáncer con jugo verde, el influencer que es médico pero que no es oncólogo, que se curó de cáncer comiendo solamente chicharrón y que no come frutas, pero la gente no va a la fuente, no va donde el que se formó para esto, que es el urólogo oncólogo, o es el oncólogo clínico, o es el oncólogo radioterapeuta. Me encanta que cerremos dándole esta explicación de la importancia que es ir donde los verdaderos expertos cuando de cáncer hablamos, y aprovecho la oportunidad para agradecer tu invitación, agradecerle la invitación a Contacto, este podcast en el que están intentando que hablemos de forma clara, sin filtros, sobre cáncer de próstata, sobre la importancia que tiene el diagnóstico precoz de esta enfermedad, dejar por fuera todos esos mitos y tabúes que rodean al cáncer de próstata y también la importancia de acudir a tiempo, sin que haya síntomas, donde los expertos, donde el urólogo oncólogo y donde el oncólogo clínico. Muchas gracias por esta invitación y te dejo para que te despidas. Bueno, igual, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Esperamos que les haya quedado muy clara toda la información. Como 5 puntos claves que son: consulte a tiempo, tenga claras si tiene o no tiene factores de riesgo para saber si consultar a los 45 o a los 50, y esto lo debe hacer una vez al año. Una vez al año va, me visita el urólogo oncólogo, le hago su examen de PSA, le hago su tacto rectal y estamos todos tranquilos. Tercero, si tiene un diagnóstico de un cáncer de próstata, tranquilo, en manos de nosotros está ayudarlo para que usted tenga unos buenos desenlaces oncológicos y funcionales. Cuarto, aléjese de la gente tóxica. Súper Y 5, vida saludable, que es lo más importante para prevenir el cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablar de la próstata es abrir la puerta a la prevención y al cuidado. Gracias por acompañarnos en este tercer episodio de Contacto. Hablemos sin miedo. Nos reencontramos en el próximo capítulo.